Vamos entonces a empezar. La palabra disciplina por sí mismo es una palabra que no agrada, es una palabra que a muchos les molesta, les suena como extraño, porque bueno, muchas veces tenemos en el concepto de disciplina algo así como la imagen que tenemos aquí al frente de alguien con un látigo que está detrás de otra persona flagelándolo, haciéndole daño, pero vamos a mirar qué significa disciplina. Hay varias definiciones en el diccionario. Una de ellas es doctrina, instrucción de una persona especialmente en lo moral. Es una de las definiciones de disciplina. Una doctrina, la instrucción de una persona especialmente en lo moral. Y esto nos ayuda a entender que el cristianismo y la crianza de nuestros hijos en los principios y en los caminos del Señor tenemos que asumirlo también como una disciplina de vida, es decir, les estamos adoctrinando, los estamos instruyendo en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Otra de las definiciones es un arte, una facultad, una ciencia, y eso nos ayuda a pensar que a pesar de que la disciplina se ha tenido como muy por encima, realmente debemos prepararnos al verlo como un arte, al verlo como una ciencia. Tenemos que entender que tenemos que estudiar. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la disciplina, en este caso particular, de nuestros hijos y la función que tienen ustedes en las iglesias infantiles y de transmitirle a los padres de familia de sus congregaciones en donde ustedes sirven, cómo hay que hacerlo? ¿Qué es lo que dice el Señor en cuanto a la disciplina de los niños? Otra definición dice: la disciplina es un instrumento hecho ordinariamente de cáñamo con varios ramales cuyos extremos son más gruesos y sirve para azotar. No podemos dejar de lado tampoco una verdad y una definición, y es que la disciplina causa dolor, y de hecho la disciplina muchas veces es manifestada de una manera física. Es necesario muchas veces hacerlo así. Y por otro lado dice acción y efecto de disciplina, es decir, que una persona disciplinada es una persona que ha sido disciplinada. No sé si me hago entender. Una persona con una buena disciplina en Cristo es una persona que ha sido disciplinada en Cristo. Un niño disciplinado es un niño que ha sido disciplinado, es decir, que ha sido instruido, que ha sido adoctrinado en los caminos del Señor, que ha experimentado aún la disciplina física que puede causar dolor en algún momento. Ahora, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, la disciplina no es el reflejo de unos padres amargados, de unos padres que estén o que sean poco amorosos, aunque bueno, en algunos casos tenemos que reconocer que es de esa manera. Pero contrario a esa creencia popular, la disciplina no es algo que genere o que sea una muestra de odio, que sea una muestra de enemistad, sino todo lo contrario. La disciplina es una muestra de amor, y tenemos que partir de ese precepto para poder comprender y para poder entender todo lo que el Señor nos va a permitir ver en la tarde de hoy. Ahora vamos a la palabra, y que sea la palabra la que nos esté mostrando realmente. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, para que lo puedan consultar, dice así: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Vemos aquí en la palabra del Señor que el corregir es una muestra de amor. Muchos padres en este momento en sus casas no están disciplinando a sus hijos, no están corrigiendo a sus hijos, y piensan que no lo hacen o se escudan en no hacerlo en una muestra de amor, en decir: no, yo lo amo tanto que cómo lo voy a disciplinar, no quiero que esté triste, no quiero que esté mal geniado, no quiero que se sienta poco amado. Pero bíblicamente la disciplina es una muestra de amor. Dice el Señor: corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Tenemos que entender esto porque hoy en día, especialmente el gobierno, los medios de comunicación y aún muchos líderes eclesiales están enseñando que no hay que disciplinar. Están enseñando que hay que dejar que los niños hagan lo que se les antoje, de que desarrollen su personalidad con libertad para que no sean frustrados.
pero la Biblia dice otra cosa. La psicología ha venido tomando el papel que le corresponde a la palabra del Señor en la crianza de los niños, y muchos papás y muchas iglesias están levantando una generación con principios psicológicos y no con principios bíblicos. Y aquí lo tenemos en claridad, y es que la disciplina, la corrección es una muestra de amor. Ahora, eso también nos tiene que ayudar a nosotros a entender como padres, o en el momento que tengamos que participar en la disciplina de nuestros hijos, en algunos casos de sus nietos, de sobrinos, en fin, y de los niños que están a cargo, que se tiene que hacer bajo ese principio, es decir, no es un propósito o una muestra de odio. La disciplina no es una muestra de desapego, desafecto, sino todo lo contrario, tiene que ser una muestra de amor. Por eso dice, como un padre corrige al hijo que es su deleite. La palabra deleite es decir, el motivo de placer, es como un padre corrige al hijo que ama y que le produce placer. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 12 nos enseña algo muy similar. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. De hecho, en el original la palabra castiga dice azota, Dios azota a todo el que adopta como hijo. Lo que pasa es que para muchos la palabra azotar y aún la palabra castigar está lejos del vocabulario eclesial. Hoy, en el tiempo en que se vive de un Dios de amor y un Dios de amor y un Dios de amor, se ha infiltrado como un cáncer en medio de la iglesia cristiana la idea de que Dios no castiga, la idea de que Dios castigaba en el Antiguo Testamento, pero Él ya no castiga. Y bueno, Hebreos en mi Biblia está en el Nuevo Testamento, que es el pacto bajo el cual nosotros estamos. Amén. Al soportar esta disciplina divina, versículo 7, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esta pregunta es tremenda y realmente fue la que originó este seminario, porque en el tiempo en que el Señor ilumina, según muchos eruditos, fue el propio Bernabé el que escribió eso, pero no hay certeza. Pero haya sido quien haya sido el elegido por el Señor para escribir esta preciosa carta a los hebreos, hay una pregunta tremenda. Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? En el momento en que se escribe, realmente era ilógico, era un absurdo pensar en un hijo que no hubiese sido disciplinado por su padre, no hubiese sido corregido por su padre, no hubiese sido azotado por su padre. Pero hoy la pregunta sería, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que fue disciplinado por su padre? Hoy la pregunta sería diferente. De hecho, al escuchar esta pregunta de parte del Señor, muchos dicen, ¿cómo así? Es decir, es necesario, todos los papás tienen que disciplinar, pero hoy lo raro realmente es escuchar de niños cristianos que estén siendo disciplinados por su padre, niños cristianos que realmente estén creciendo en la disciplina que establece la palabra de Dios. Y no es porque al Señor se le haya salido el tiempo de control, como algunos dicen, como que bueno, Dios no pensó que fuese a llegar la historia hasta el siglo XXI, sino que el Señor, sabiendo que iba a llegar hasta el siglo XXI y sabiendo lo que iba a estar pasando en este tiempo, nos deja esa pregunta que nos tiene que llevar a reflexionar y decir, oye, es tremendo que hoy haya niños que no sean disciplinados. Si ustedes han trabajado con niños cristianos, saben de qué estoy hablando. Porque la diferencia entre las pataletas de los niños de la iglesia y las pataletas de los niños del mundo es que las de los nuestros son santas. Pataletas santas, ¿verdad? Pero son pataletas igual. Yo he visto en congregaciones los niños arrastrándose, los niños gritando, los niños pateando, los niños tirando en medio del servicio, empujando a sus papás, haciéndoles el show porque no quieren entrar a la congregación. A la salida del servicio, a la salida de la iglesia, está la pataleta porque están los vendedores ambulantes y entonces el papá
ese día no tuvo dinero para comprarle helado, no tuvo dinero para comprarle un chocolate y armó la pataleta tal cual como la arma el niño que pertenece a un hogar que no conoce al Señor, un hogar pagano. Es exactamente igual. Yo me quedo asombrado de eso, y la respuesta está en que los niños no han sido disciplinados. Los niños de hoy en día no han venido siendo educados en la disciplina del Señor. Por eso esta pregunta de Hebreos es tan tremenda. Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La palabra acaso es puesta aquí por el Señor en la carta a los Hebreos como una manera de decir, oye, mira lo raro. Es como nosotros decir aquí en Barranquilla, ¿acaso alguien ha visto en Barranquilla alguien que todo el tiempo ande con gorro de lana y guantecitos de lana y bufanda? Uno diría, no, o sea, no, la gente no anda todo el tiempo así. Es algo extraño, pero hoy vuelvo a decirles, lo extraño es encontrar hijos disciplinados, porque la psicología, vuelvo a insistir en esto, a muchos les ha molestado en los seminarios que he tenido la oportunidad de dictar, en varias iglesias y en otras ciudades, cuando toco el tema de la psicología, pero es que es la verdad. La psicología parte de una premisa, es que los hombres o el hombre es bueno y la sociedad lo ha corrompido, pero la palabra del Señor a mí me enseña en el libro de Génesis que el hombre es malo desde su niñez, que desde niños todos sus pensamientos tendían a lo malo. Eso dice la palabra de Dios en Génesis. Y tener la idea de que los niños son buenos y que todo lo que están haciendo, las pataletas, las rabietas, las groserías, los gritos, son parte de su proceso de crecimiento y que hay que dejarlos, como dicen los psicólogos, hay que dejarlos, no está bien, no es bíblico, no es correcto. Ahora, que los hogares de aquellos que no conocen al Señor lo hagan, ok, pero lo triste es que los hogares cristianos están haciendo exactamente lo mismo. Muchos cristianos, cuando su hijo le hace pataletas, cuando su hijo le grita, cuando su hijo es temperamental, lo llevan al psicólogo. Y el psicólogo lo primero que le va a decir es, déjalo. Pero es que mira, el niño se monta en los muebles y raya las paredes. Déjalo porque es un artista en potencia. Pero mira, que es que el niño se levanta y grita, todo, la mamá grita, la abuela grita. Bueno, el niño tiene voz de mando, es un líder en potencia. Todos los niños son algo en potencia. También son pequeños truanes en potencia. También son impíos en potencia. También son criminales en potencia. Si algo he escuchado en las biografías que hacen de los grandes capos del mal, siempre un factor común es que desde niños mostraron maldad y los papás no los corrigieron. Una de las biografías que más ha afectado la historia última de nuestro país, que fue la de Pablo Escobar, la mamá decía que él robaba desde pequeñito, pero ella no le corregía, sino que le incitaba y le decía, bueno, qué bien, pero róbate más bien algo más grandecito. Ahí tenemos en qué vino a parar. Y tal vez podamos pensar, bueno, mi hijo no roba, los niños que yo conozco en la iglesia no roban. Eso significa que comenzamos a hacer escala de pecados. Y la Biblia dice que el primer mandamiento es honrar a los padres. Y es un mandamiento que no está dado para los hijos adultos, está dado para todos los hijos. Desde el primer año, desde el momento en que nacen, deben honrar a sus padres. Es un mandamiento de parte del Señor. Amén. Versículo 8 dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, al clima, no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Miren lo tremendo que dice acá. Dice que si Dios no disciplina o no nos disciplina es porque no somos verdaderamente sus hijos. Quiero que pienses un poco en la tarde de hoy en la implicación de lo que nos está diciendo Hebreos. Un padre que no disciplina a su hijo le está tratando como un hijo ilegítimo. Le está tratando como si no fuera su hijo. Todo lo contrario a lo que ha vendido la iglesia moderna. Pero la palabra, y es sobre lo que nos movemos en la tarde de hoy, dice que si Dios no nos disciplina, es como si fuéramos ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, quiero preguntarte algo, ¿estamos viviendo eso? Vemos a hijos hoy
realmente en todas las congregaciones que respetan a sus padres terrenales cuando los disciplinan. Yo he escuchado en muchas congregaciones que cuando un padre disciplina a su hijo, inmediatamente le dice el niño, te odio, lárgate, bueno, una cantidad de cosas terribles, no hay respeto, me voy de la casa. Mi hija nunca me ha dicho eso, pero lo tengo muy claro con mi esposa. El día que mi hija me diga que se va de la casa, la llevo al bienestar. Y me diga, si me disciplinas, te llevo para el bienestar, no hay ningún problema. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir así para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Fíjate que el propósito de la disciplina es llevarnos a una vida de santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, que lo que está en juego con los niños que nosotros estamos atendiendo, con nuestros hijos, es su salvación. Y a eso tenemos que llegar, porque para muchos la disciplina es solamente algo pasajero, algo que el padre decide cómo la aplica, si toma el consejo de la Biblia, toma el consejo del psicólogo, o del vecino, o de la abuela, o del mejor amigo. Pero el Señor dice que esa disciplina nos ayuda a participar en la santidad del Señor. Versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. A mí me ha dado risa a veces la disciplina que muchos papás modernos, y yo tengo 36 años, así que no me considero un papá de la vieja guardia, pero la disciplina que muchos papás modernos le dan a los hijos les produce a ellos es risa. Es decir, la vez pasada veía una mamá que le decía al niño, te voy a disciplinar, y se voltea, te voy a disciplinar, y te voy a disciplinar, te lo ganaste, te voy a disciplinar, y lo puso en las piernas y le hizo así. Y el niño ahí estaba en las piernas riéndose, burlándose y se bajó feliz. ¿Qué fue esa disciplina? ¿Qué pasó ahí? No pasó absolutamente nada. Una característica de la disciplina es que es desagradable. Tenemos que entender eso. El que recibe la disciplina no se siente chévere, de hecho lo dice acá, al contrario, es dolorosa. La disciplina es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Esa es la promesa. Y por eso tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Aunque en el momento sea doloroso, creemos que después producirá una cosecha de una vida recta. Por eso la palabra del Señor dice, instruye al niño en los caminos del Señor y aun cuando sea viejo no se apartará. Las estadísticas modernas son terriblemente aterradoras. A mí me aterra porque dice que cerca del 90%, es tremendo, cerca del 90% de los jóvenes que se han levantado en la iglesia cristiana, cuando llegan a la edad entre los 21 y 25 años se apartan de la iglesia, se apartan del Señor, se apartan del cristianismo. Y no está hablando de jóvenes que llegaron a los 19 años, está hablando de jóvenes que fueron levantados en la iglesia. Esas son las estadísticas actuales. Y creo que muchos de ustedes lo han podido ver en sus congregaciones, como niños que vieron siendo levantados desde pequeñitos allí, apenas pisan una universidad, fuera. Y le echamos la culpa a la universidad. Claro, es que la universidad es el diablo. No, la universidad no es el diablo, ni la universidad tiene unas tentaciones que son inmanejables. La realidad es que los niños se habían ido mucho antes de llegar a la universidad. Estaban esperando la oportunidad, estaban esperando la posibilidad de estar sin alguien que los tuviese ahí vigilados constantemente. Y una de las razones está aquí, la falta de disciplina. El que los padres no hayan cumplido con su labor al disciplinarlos. Y el que la iglesia, y aquí quiero hacerles el llamado de atención para que oren, verifiquen, uno de los grandes corresponsables, no corresponsales, sino corresponsables en la perdición de muchos de los niños que llegan a ser jóvenes cristianos, es de la iglesia y especialmente del ministerio de la iglesia infantil, de la clase de escuela dominical, porque le ha quitado la responsabilidad de la educación espiritual a los papás. Muchos papás
confían y entregan y delegan totalmente la educación espiritual de sus hijos a la clase de escuela dominical. Muchos padres le han entregado la responsabilidad de la educación de sus hijos en edades de los 13, 14, 15 años a los pastores de jóvenes, que dicho sea de paso, en la palabra de Dios no aparecen. No sé si sabías eso. Timoteo era un muchacho joven, pero no era pastor de jóvenes, era pastor de toda la congregación. La Biblia dice: volcaré el corazón de los padres hacia los jóvenes, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los jóvenes. Una de las razones por las cuales en esta congregación no tenemos ministerio de jóvenes es precisamente esa. Esta es una iglesia donde nos reunimos todos, desde los bebés hasta los adultos. Todos adoramos juntos al Señor. Y la razón es muy sencilla. No hay nadie que ejerza más influencia en mi hija para que aprenda a adorar al Señor que yo. No hay nadie que ejerza más influencia sobre mi hija que yo o mi esposa. Si quiero un modelo, si quiero que alguien modele su vida para adorar al Señor, para entrar en la presencia del Señor, soy yo. Entonces ella, muchos de ustedes la conocen, es pequeñita, bueno, ya no es tan pequeñita, ahorita cumple 6 años. Pero al estar aquí en el servicio, al estar con toda la congregación, al principio es un poco complicado, pero se queda mirándolo y dice: bueno, mi papá levanta las manos, mi papá cierra los ojos, mi papá brinca, mi papá hace. ¿Y qué hace ella inmediatamente? Lo comienzo a hacer y mira, y va aprendiendo, va entrando. Por mucho tiempo fui pastor de jóvenes, algunos de ustedes conocen esa historia, pero después de eso comprendí lo terrible que había hecho, porque el confidente de la mayoría de jóvenes de esa congregación era yo, no sus padres. Me contaban todo a mí, no a sus padres. Es decir, entré y me atravesé entre lo que Dios había dicho. Y el corazón de los muchachos no estaba volcado hacia sus padres, sino hacia mí. Y es que yo era el chévere, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del día, me voy para otro lado. Volvamos acá. ¿Qué tanto para hablar de todo esto? Bueno. Por lo tanto, versículo 12, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Nosotros podemos realmente ver, a la luz de estos dos pasajes que hemos estudiado en Proverbios y en Hebreos, que la disciplina no solamente es buena, sino que es indispensable. No es aconsejable. Algo aconsejable es algo que tú puedes tomar o no tomar y tu vida no está en peligro. Yo te puedo aconsejar que de regreso a tu casa no tomes el bus en la 82, sino en la 74. Es aconsejable. Pero tú lo puedes tomar en la 82 y te puedo decir: mira, el de la 82 te va a pasear por Buenavista, el de la 74 ya va de bajada. Es aconsejable, pero igual vas a llegar a tu casa. Pero la disciplina no es aconsejable, la disciplina es indispensable. Entonces tú me dices: ¿cuál es el bus que me sirve? Yo te digo: es Loma Fresca, por decir algo. Entonces es indispensable que tomes Loma Fresca. Lo puedes tomar en la 82 o en la 74, pero si te montas en uno que no sea Loma Fresca, no vas a llegar a tu casa. Ahí está la diferencia entre algo aconsejable y algo indispensable. La disciplina es indispensable en la vida de una familia creyente. Amén. Es preferible que nuestros hijos sufran un poco en la casa para preservarlos de la muerte eterna. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, les enseñamos también a aceptar la disciplina de Dios. Mira, hay una cosa que es bueno que logres grabar en tu corazón y ojalá lo transmitas en tu congregación. Un hijo que no ha sido disciplinado por sus padres terrenales difícilmente aceptará la disciplina del Señor. Difícilmente. Un niño que tú dejas y que ves que sus padres lo dejan hacer lo que quieran, no lo someten a disciplina. Un niño que no está sometido a la disciplina terrenal, muy difícilmente se someterá a la disciplina celestial, a la disciplina espiritual. Es muy difícil, porque es un niño que crece en rebeldía, es un niño que crece por fuera
de las autoridades. Por eso el Señor, discúlpeme, pero estoy sin voz, esta semana predicamos 2 servicios. Por eso nosotros tenemos que disciplinarlos, porque el no hacerlo les dificulta su relación con su Padre Celestial. Es algo que tenemos que comprender. Ahora, teniendo el marco de por qué disciplinamos, ahora vamos a conocer el proceso, cómo debemos disciplinar. Vamos a estudiar qué dice la palabra del Señor al respecto. Vuelvo a insistir para los que han venido llegando en los últimos minutos, que tenemos que tomar una decisión. Dile al que está a tu lado, tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Iglesia, o vamos a criar a los niños a la manera del mundo, como dicen los psicólogos, o lo vamos a criar como dice la palabra de Dios. Pero el híbrido no funciona. Ese híbrido que se ha querido hacer es muy parecido a como describe la estatua del sueño de Nabucodonosor, de hierro y barro. Es algo que no se sostiene. Es decir, llega un momento en que una exige negar la otra. Y tratar de criar a los niños con los consejos de los psicólogos, con los consejos de los terapeutas infantiles que dicen que el niño es bueno, va en contravía de la Biblia que me dice que el niño es malo. Y partimos de esa base. ¿Alguno de ustedes ha visto la maldad en un niño pequeño? ¿Nadie la ha visto aquí? ¿Con qué tipo de niños han estado ustedes? Yo he visto realmente la maldad. Los niños son malos. Ya, pegan, golpean, hacen pataletas, hacen rabietas. Recuerdo a mi hija con 1 año y medio, 2 años, creo que 2 años, y estábamos en un parque infantil, estaba montada en el rodadero. Pues yo comienzo a escuchar un llanto allá en el rodadero, y comienzo a mirar hacia allá, y estaba una niña más pequeña que ella, yo creo que la niña tenía 3 años y medio, mi hija 2 años, que tenía la falda, el vestido, la tenía colgada arriba del rodadero, y la niña estaba así, pataleando, llorando, y mi hija le tenía pisado el vestido, y miraba que tuviera asegurado el vestido de la niña ahí, mala, era maldad, y cuando la vi, soltó como yo no hice nada. Son malos, ellos ya saben que realmente están haciendo algo malo, hay maldad en ellos porque eso dice la palabra de Dios. El proceso que vamos a estudiar es el proceso bíblico, no vamos a estudiar el proceso de los psicólogos, sino el proceso bíblico para educar a los hijos. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y creo que si educamos a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios, tendremos hijos diferentes, tendremos hijos que crecerán en el temor del Señor, hijos sabios, amén. Proverbios 21:5 dice lo siguiente: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Como les dije al inicio del taller, desafortunadamente son pocos los padres que le dedican buen tiempo de estudio y preparación a una de las tareas principales, y es cómo vamos a disciplinar nuestros hijos. Los papás primerizos especialmente están pendientes del coche, del corral, de la ropa, de los pañales, de en qué clínica van a hacer, de qué doctor lo va a atender, de los juguetes, de una cantidad de cosas, pero son pocos los papás, las parejas jóvenes que dicen, oye, vamos a estudiar la manera en la cual o a través de la cual los niños deben ser disciplinados. ¿Cómo vamos a educar nuestro hijo? ¿Cómo vamos a disciplinar nuestro hijo? Algunos dicen, bueno, a la manera de Dios. Pero ¿cuántos papás conoces que realmente hayan dedicado tiempo a estudiar la disciplina bíblica? Que tú sepas que se han dedicado, bueno, ¿cómo es que hay que hacerlo? ¿Cómo dicen popularmente, cómo es la vuelta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde está la información? Así que tenemos lo primero, es que planear la disciplina de nuestros hijos, entender para qué lo hacemos.
Una pregunta que se debe hacer todo papá, estoy quedando sin voz. Una pregunta que se debe hacer todo papá es, ¿para qué disciplinarlos? ¿Cuál es el propósito de disciplinarlos? Porque si eso no se tiene claro, no lo vamos a hacer bien. Así que lo primero que vamos a ver es el propósito de la disciplina. El primer propósito, lo primero que tenemos que entender es que los niños deben ser disciplinados para la salvación de sus almas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruido y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Aunque Pablo, o el Señor en Pablo, no nos está hablando específicamente de la disciplina de los niños, el capítulo 5 de Primera de Corintios está hablando de disciplina en la iglesia, que dicho sea de paso se ha dejado muy de lado. Son muy poquitas las congregaciones que hoy ejercen disciplina en los miembros de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de que pusieron a alguien en disciplina y siguieron el proceso de ir y hablarle en privado, llevarle 2 testigos y si no hizo, presentarlo delante de la iglesia y si no cambió, expulsarlo de la iglesia? No, nos demandan, ¿qué va a pasar? Entonces preferimos tener la iglesia llena de pecadores, de gente que no se arrepiente, pero tener la iglesia llena. Pero la disciplina viene de parte del Señor y es necesario aplicarla. Aquí vemos el propósito. Cuando Pablo dice que ese hombre debe ser expulsado de la iglesia, nos dice el propósito. Dice, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo. El primer propósito por el cual se debe disciplinar a los niños es para que sean salvos. La salvación es lo que yo tengo en mente cuando disciplino a mi hija. La salvación de su alma. Puede que tenga 5 años, pero yo tengo en mente su salvación, porque sé que si ahora le enseño la manera en que tiene que actuar delante del Señor, más adelante permanecerá de esa manera. Amén. Y entre más grandes, pues todavía con más importancia tenemos que sembrar de esta manera. No hay propósito más importante que este, el que nuestros niños sean salvos. Eso es lo más importante. Los papás invierten mucho dinero en la educación secular de sus hijos. Queremos el mejor colegio, queremos los mejores tutores, los mejores maestros, pero no le invierten tiempo y recursos a la disciplina de sus hijos. Te hago una pregunta que algún día el Señor me hizo. ¿De qué sirve que tu hijo, de qué sirve que los niños de tu congregación sean reconocidos en la sociedad si no son reconocidos en el reino de los cielos? No sé si me hago entender. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Pueden ser los más famosos en el mundo. Y si se encuentran con la respuesta de Jesús cuando les dice, jamás los conocí. La meta que yo tengo más importante con mi hija es que sea conocida por el Señor. Que cuando Sarita llegue delante de la presencia del Señor, el Señor le diga, bienvenida Sarita, te conozco, sé quién eres. Y no que todo el mundo, wow, Sarita la más conocida en Barranquilla y el Señor no la conozca. Ese es el primer propósito, la salvación de sus almas. El segundo, Proverbios capítulo 29, versículo 15. Dice así, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. La disciplina hace que los niños se hagan sabios. La Biblia asocia la juventud con la necedad. De hecho, una de las cosas que habla mal de nuestra cultura eclesial de Occidente es el desprecio por los ancianos. Piensen ustedes en las iglesias, porque no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. En la iglesia moderna occidental, los ancianos, la Biblia dice que las canas son corona de sabiduría,
pero todo el énfasis se da a la juventud. Son los jóvenes los que tienen que liderar, son los jóvenes los que se tienen que tomar las decisiones, y a los ancianos los van poniendo a un lado. Eso es señal de juicio, según Isaías capítulo 3, que dice: traeré juicio sobre Judá y pondré a jóvenes y a niños a dirigirlos. No dice tampoco que ningún joven pueda dirigir, porque Timoteo era un pastor joven. Pero es que la tendencia es a que son los jóvenes los que tienen que tomar las decisiones, son los jóvenes los que hay que escuchar. Y mira cómo tratan a los ancianos en las iglesias modernas. Allá, nadie los consulta, nadie les pregunta, nadie les dice nada, porque tú ya no sabes nada de lo que está pasando, ya estás viejo. Eso es terrible. Pero nos dice la palabra de Dios que los niños, que a la luz de la Biblia son necios, si los disciplinamos, se van a hacer sabios. Ahora, la Biblia dice también en Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, que es en el temor del Señor, por eso hablamos de salvación. Pero la disciplina hace que los niños crezcan sabios. Es decir, que en la medida en que el niño va siendo disciplinado, la necedad va menguando. Eso es directamente proporcional. Entre más disciplina recibe un niño, más sabio se hace. Y por el contrario, entre menos disciplina recibe un niño, más necio se hace. Y dice algo tremendo: y el niño que no ha sido disciplinado, el hijo sin disciplina, avergonzará a su madre. ¿Has visto mamás avergonzadas, papás avergonzados por sus hijos? ¿Sí los has visto? ¿Dentro de la iglesia cristiana? Yo lo he visto muchas veces, más de lo que quisiera. Y es que el problema es que muchos papás piensan que sus niños se van a quedar de brazos toda la vida. Cuando digo de brazos me refiero a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y una cosa, como lo comentábamos hoy, en la mañana de hoy en la prédica, una cosa es el niño de 7 meses que está llorando en los brazos de su mamá o de su papá, y uno que dice: pobrecito, ¿será que le está saliendo un diente? ¿Será que está indispuesto? ¿Qué pasará? Pobrecito el niño. Y otra cosa es un sitio así grande, de 1 metro, de 1,5 metros, que ya tiene 4, 5, 6 años y que tiene levantado el salón o el lugar a unos gritos y los brazos así, las piernas tirando. Nadie dice tan lindo. Los papás se avergüenzan y todo el mundo los mira como: no lo sabe criar. El problema es que hoy casi nadie sabe criar, porque nadie va a la palabra de Dios a consultar lo que Él dice. ¿Qué produce? ¿Qué buscamos? Tranquilidad y alegría. Proverbios 29:17. Dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Ese es el propósito de la disciplina. Mira, no solamente el beneficiado es el niño, sino que el padre, la madre de un niño que ha sido disciplinado va a estar tranquilo y va a estar feliz, va a estar alegre. Los hogares donde no hay disciplina, aunque en los primeros años se ven muy festivos, porque todos se lo celebran, el niño patea, el niño rompe, el niño empuja, el niño daña y todo el mundo feliz, nadie dice no, es una casa permisiva, una casa festiva, pero cuando los años van pasando, esa festividad se apaga. Cuando los años van pasando, lo que viene son tristezas, vienen amarguras para los papás. Cuando ya el niño de 8 o 9 años se le va para la calle y no le dice para dónde va. Ya no pide permiso, contesta, grita, maltrata, tira puertas. Y vuelvo a decir, y son cosas que están pasando dentro de la iglesia cristiana. No estoy hablando de niños del mundo ni jóvenes del mundo. Ahora bien, dentro del proceso, una vez que sabemos cuál es el motivo, el objetivo de la disciplina, que lo vimos entonces, ¿cuál? Salvación, es la primera cosa que buscamos. Sabiduría y tranquilidad y alegría para los padres. Salvación para el niño, sabiduría para el niño y tranquilidad y alegría. Lo siguiente dentro del proceso del Señor es establecer los límites. Se deben establecer los límites dentro de los cuales los niños se van a mover. Los límites son fundamentales. Hay muchas casas, muchas familias
muchos hogares que no tienen límites establecidos. Ahora tenemos que partir de una base, vamos a ponernos de acuerdo, y es que a los niños y a nadie le gustan los límites. ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay nadie al que le gusten los límites, a nadie le gustan, es algo que molesta. Y de hecho nuestros hijos, los niños con los que trabajamos, no son la excepción, les molestan los límites. Pero tenemos que pensar y entender que lejos de lo que muchos piensan que una casa con límites es una casa aburrida, una casa con límites es una casa segura. Piénsalo bien. Parece aburrida, pero realmente una casa con límites es una casa segura. En las fotografías que tenemos aquí, tenemos a unas ovejas con una cerca. La cerca es el límite, hasta ahí puede llegar la oveja. ¿Cuál es el propósito de esa cerca? Que las ovejas no se salgan. ¿Y por qué no quieren que se salgan de allí? Porque se van a perder, se las pueden robar, las pueden matar. Dentro del límite los pastores las pueden proteger, pero fuera del límite van a estar en problemas. Esa es la idea, es precaución. Los límites han sido puestos realmente como una manera de mantenernos seguros. De hecho, la palabra del Señor nos establece muchos límites y el propósito realmente es cuidarnos. Lejos de lo que muchos creen, no es dañarnos la fiesta. Muchos piensan que un límite es aburrir la fiesta. Y en la medida en que nosotros establecemos límites para nuestros hijos y ellos ven la protección del límite, van a pedir límites. Mi hija, cuando vamos para algún sitio o la voy a dejar con los abuelos o con los tíos en algún momento, siempre me dice antes de bajarse del carro: papi, no me has dado los límites, ¿cuáles son las instrucciones? Dime, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Porque sabe que si está dentro de los límites, va a estar bien. Si está dentro de los límites, va a estar segura. Segura también de que no va a salir disciplinada. ¿Cuáles son los límites? Hasta aquí me puedo mover, esto puedo comer, esto puedo hacer y todo va a estar bien. No se trata de dañarnos la fiesta, se trata de todo lo contrario, de protegernos. El Señor le dice a Israel: Israel, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti? Simplemente que lo obedezcas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es decir, los mandamientos eran límites. La mayoría de los mandamientos empezaban por un no. Contrario a lo que los psicólogos dicen, que no hay que decir no porque se frustran. A los niños no hay que decirles no. Utiliza frases positivas. Entonces Dios no es positivo y no sabe criar hijos. Porque yo veo la Biblia y me dice: no mates, no robes, no mientas, no adulteres, no engañes, no pienses lo malo. A mí el Señor me dice que no y no me he frustrado. ¿De dónde viene esa idea de que no se les puede decir que no? No, tenemos que decirles no, con claridad. Eso no se hace. La Biblia dice que nosotros deberíamos distinguir entre lo bueno y lo malo, y que los sacerdotes deben enseñarle al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Y es imposible enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre lo santo y lo profano sin poner límites. Los límites han sido puestos para que les vaya bien a nuestros hijos, y se les debe enseñar, y ellos pueden verlo, que cuando se mantienen dentro de los límites les va bien. Eso es importantísimo. Cuando están dentro de los límites les va a ir bien. Ahora, una cosa es saber que se deben poner límites. Ahora lo otro es poner los límites. ¿Cómo se deben poner los límites? Y para poner los límites, que es una de las tareas más importantes del proceso, vamos a mirar cómo lo debemos hacer. Lo primero, tenemos que establecer el marco espiritual. Cuando hablo del marco, es dentro de qué esfera tienen que ponerse los límites. Lo primero, los límites tienen que tener un marco espiritual. Es decir, que los límites no podrán cumplir el propósito que tenemos de la disciplina de salvación si no están enmarcados en toda la palabra de Dios. Es decir, que todo límite que se ponga en nuestras casas tiene que estar alineado con la palabra de Dios. No sé si me hago entender. Ningún límite que establezcamos puede ir en contravía de la palabra de Dios.
Y hay familias que le permiten a sus hijos cosas que están fuera de la palabra de Dios. Son muchas las familias cristianas que le permiten a sus hijos escuchar estas emisoras que están sacando esta cantidad de porquería realmente por sus bandas de transmisión. Ay, pero es que son jóvenes, hay que dejarlos porque el joven en su juventud se debe alegrar. Todo límite establecido en una casa debe estar soportado en la palabra del Señor. Amén. ¿De acuerdo? De hecho, todo límite bíblico inmediatamente se convierte en un límite de la casa. A lo que Dios dice no, inmediatamente ese es un límite que traspasa la frontera de la palabra y llega a ser límite en mi propia casa. Si Dios dice que no se debe hacer algo, dentro de mi casa tampoco se puede hacer. Todo límite bíblico es un límite para nuestros hijos, todo. Tenemos que tener en cuenta eso. Pero tenemos que decidir los límites dentro de la palabra. Ahora, ¿cómo? Muchos papás desafortunadamente pretenden decidir y poder elegir qué límites de la palabra de Dios van a cumplir y qué límites de la palabra de Dios no van a cumplir. Por ejemplo, el año pasado que estuvimos dictando las conferencias específicamente de pureza sexual y hablábamos de los noviazgos, cómo tenían que ser, a qué edad tenían que ser, cómo tenían que ser, con qué propósito tenían que ser. Muchos papás han hecho caso omiso a eso y han decidido seguir con sus vidas exactamente igual, y sus hijos pueden tener noviecitos y noviecitas cuantas veces quieran. Dicen, bueno, en mi casa el límite es que no tenga relaciones sexuales. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde los límites de entrada ya están mal establecidos, porque no tenemos autoridad para cambiar los límites del Señor. Cuando un papá, cuando un líder de una congregación, cuando un líder de un ministerio cambia los límites del Señor, está actuando en rebeldía, y el que siembra rebeldía, ¿qué va a cosechar? Rebeldía. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, siempre se cosecha lo que se siembra. Si sembramos rebeldía, vamos a cosechar rebeldía. No piensen que va a ser diferente. Marco familiar y cultural es lo otro para los límites. Aparte de la Biblia, cada familia tiene su propia identidad, porque todas las casas son diferentes. Aunque me crié con mis dos hermanos, somos diferentes los tres. Hay cosas que mi hermano hace que a mí no me gustan, hay cosas que mi otro hermano hace que a él y a mí no nos gustan, y seguramente hay cosas que yo hago que a ellos dos no les gustan, pero que no son pecado, es decir, que tienen que ver con la propia familia, con la mezcla nueva que se forma cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas. Asimismo sucede con las congregaciones. Hay un marco establecido por el Señor del cual no podemos salir en cuanto a los requisitos para ser pastor, por ejemplo, que muy pocas personas eligen los pastores en las congregaciones con base en los requisitos de la palabra del Señor. Hoy en día cualquiera que va a un seminario bíblico y le dicen que tiene credencial de pastor, lo nombran pastor. Y eso no dice la palabra del Señor. De hecho, haber ido a un seminario bíblico no es requisito para ser pastor. Es muy diferente. Asimismo, tiene que darse en las casas y en las congregaciones, como les decía anteriormente. Cada congregación dentro del marco del Señor es diferente. Hay congregaciones en las que la alabanza les gusta hacerla con guacharaca. Yo he estado, tal vez a algunos de ustedes les guste eso. Me han invitado y he estado allá, y no es mi instrumento favorito, pero no están en pecado. Yo digo, y alguien me dice, Juan, aquí una guacharaca. No, guárdala, tenla allá, porque no es lo que me gusta. Y seguramente alguno dice, wow, Juan, ustedes aquí tienen guitarra eléctrica. A mí no me gusta la guitarra eléctrica, pero no hay pecado en eso, está dentro del límite del Señor. Me hago entender, pero cada congregación es diferente. Hay congregaciones que les encanta hacer vigilias todas las semanas y las hacen hasta las 6 de la mañana y desayunan juntos.
Aquí cuando hacemos las vigilias las hacemos hasta la 1 de la mañana, 12 de la noche. No es pecado, hacemos media vigilia. Cada congregación es diferente en ese sentido. Hay pastores que les encanta predicar sin micrófono. Como se dan cuenta, yo no puedo hacerlo. Pero eso no es pecado. Eso ya tiene que ver con lo que a cada uno le gusta. Hay congregaciones que usan bancas de madera. Los bautistas sobre todo utilizan bancas de madera. A mí me gustan más estas sillas. Ellos dicen, no, a mí me gusta más la banca. La gente está más cerquita y cabe el más. De hecho, cabe el más en la banca de madera porque ahí se van apretando. Pega uno más, ahí cabe. Pero eso no es pecado. Es decir, son límites que buscan favorecer la convivencia dentro del hogar. Entonces, cada familia debe establecer límites en ese sentido. Ahí están las cosas como donde comemos. Hay familias que les gusta comer en la cocina, por ejemplo. Se reúnen a desayunar en la cocina, se reúnen a almorzar en la cocina, se reúnen a cenar en la cocina. Hay familias que tienen que cenar o almorzar o desayunar en el comedor. A mí me encanta comer en el piso. A muchos dicen, pero pareces un animalito comiendo en el piso. A mí me encanta sentarme en el piso a comer, pero mi esposa no. Entonces establecemos un límite. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay días que comemos en el piso y hay días que comemos en el comedor. Son límites, pero la salvación no está en juego. Pero mi hija tiene que ser sometida a esos límites. Ahora, los límites que tienen que ver con la parte cultural y familiar son límites que pueden y deben ser flexibles en algún momento. Uno de los límites en mi casa es no comemos en los cuartos. Es un límite establecido y realmente es porque mi esposa dice, no, me dejan allá boronas, vienen las hormigas, vienen los animales, bueno, no le gusta. Pero hay veces que ese límite se rompe. De pronto un festivo o domingo en la noche para lunes festivo, vamos a quedarnos juntos, vamos a ver una película en la cama, entonces rompemos el límite y comemos en la cama y decimos, bueno, hoy vamos a hacer una excepción, porque la salvación no está en juego, son límites culturales, son flexibles, sin embargo se deben establecer. ¿Quién se encarga de sacar la basura? ¿Dónde debe ser dejada la ropa sucia? Esos son límites que los niños necesitan tener. Y que si se rompe el límite se debe venir la disciplina. Si a mi hija le hemos enseñado que la ropa que se quita la debe llevar atrás al cesto de la ropa sucia, no se va a perder por poner la ropa en otro lugar. Pero si desobedece la orden de mamá o de papá, entonces ya está desobedeciendo. Eso es otra película. ¿Sí me hago entender? Entonces deben haber límites familiares dentro del marco cultural y familiar. En una ciudad, por ejemplo, como Barranquilla, uno puede decir, el límite es, jugamos en el parque hasta las 6 de la tarde o 6:30 de la tarde, un domingo, porque el clima lo permite. Pero en una ciudad como Bogotá, normalmente a las 5 ya estamos recogiendo porque se pueden enfermar. Entonces, la ciudad, la parte cultural, influye también dentro de los límites de la casa. La forma de vestir. Mi hija no le gusta ir a Bogotá porque dice, no me gusta, me ponen muchas cosas encima. Porque cuando va a Bogotá le ponen la bufanda, le ponen el gorro, le ponen la chaqueta, le ponen el saco, le ponen los guantes, le ponen de todo. Y ella aquí está en su short y una camiseta. Pues vive feliz. Hay diferencia por la situación cultural. Amén. ¿Lo vemos ahí? Límites acorde a la edad. Es el otro factor para tomar en cuenta a la hora de establecer los límites. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Debemos recordar, los que estamos en posición de autoridad con los niños y con los jóvenes, que el propósito de la disciplina no es amargarlos, no es desesperarlos. Por eso el Señor dice muy claramente, no los exasperen, porque hay papás que exasperan a sus hijos con la disciplina, los anulan completamente. Es importante
que los límites sean establecidos de acuerdo a la edad. Hay límites que eran para mi hija necesarios cuando tenía 1 año. Es decir, no te salgas del corral, era un límite muy importante. Después, cuando comenzó a caminar, no caminas sola, tienes que estar siempre cogida de la mano de papá o de mamá. Pero es un límite que ya no aplica el día de hoy. Imagínense a mi hija de 5 años y en la casa prohibirle caminar si no es cogida de la mano mía o la mano de mi esposa. Los límites se tienen que ir ajustando de acuerdo a la edad. Es decir, que los límites tienen que irse acomodando de acuerdo a la edad. Es pecado que un joven salga con compañeros cristianos de la iglesia y vayan a un parque a jugar baloncesto solos. Un joven de 16 años, ¿es pecado? ¿Es peligroso? ¿Sí o no? No. Pero es peligroso que mi hija de 6 años se vaya con otros compañeritos de 5 años para el parque sola a jugar baloncesto. Totalmente, ¿verdad? Entonces hay un límite ahorita que dice, no te puedes ir sola. Pero ese límite va a variar y va a cambiar en la medida en que ella vaya creciendo. Los límites se deben ir estableciendo en la misma manera en que ellos van creciendo. Tenemos que ver, por ejemplo, aquí hay unos límites establecidos para los bebés. Me encanta la fotografía acá, 50-120. Hay lugares o espacios en una carretera donde la velocidad máxima es 50 por hora. Hay espacios en la carretera, en la misma vía, donde la velocidad máxima sube a 80, a 100, a 120. Es decir, el límite va siendo más flexible. Lo que tenemos que recordar es que nunca esa flexibilidad puede sobrepasar o irse por encima de los límites de la palabra de Dios. Pero tenemos que ir ajustándolos. Es decir, uno de los límites con mi hija de 5 años es que no sale de la casa hasta que mamá le haya revisado la lengua. Es decir, mi esposa le revisa los dientes a ver si le quedaron bien cepillados, le revisa la lengua a ver si se quitó la placa bacteriana. Pero pues si tiene 16 años, no, devuélvete, abre la boca, vamos a mirar y mirándole los dientes y raspándoselos a ver si sale placa. Ya no, van cambiando. Pero hay papás que tienen hijos de 16 años y todavía les quieren revisar la lengua y los dientes uno por uno a ver si se los cepilló bien. Tienen que ir cambiando los límites establecidos. Mi hija se le revisa la ropa que se va a poner. Mi esposa se la combina. Pero ya de 16, 17 años no se le puede estar haciendo eso. Ya tiene la autonomía para poder hacerlo. Sin embargo, hay papás que todavía quieren controlarle a los 17 años. Cámbiate ese pantalón y póntelo con esta camisa. Ponte estos zapatos, arréglate el corbatín. Una cantidad de cosas tremendas que lo que hacen es asfixiar a los muchachos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Lo de los límites? ¿Todo bien? Ok. Tercer punto en el proceso de la disciplina. Ya establecimos los límites, ahora debemos establecer las consecuencias. Un hogar con límites, pero sin consecuencias, no sirve absolutamente de nada. El Señor dice, no robes, pero dice, si robas, pasa esto. No mates, y dice, el que mata, le pasa esto. No adulteres, el que adultera, le pasa esto. Es decir, que puesto el límite, inmediatamente debe ser asignada la consecuencia, si ese límite se rompe. Es fundamental que los niños tengan claro lo que puede suceder si no obedecen. Pero tremendo y de hecho más perjudicial, hogares donde se ponen límites y cuando se rompen no pasa nada. Son esos papás que te voy a disciplinar, ahora sí te voy a disciplinar. Mira que van 10, mira que van 20, mira que van 30 y nunca pasa nada. Muchos tienen la idea de que se disciplina a la tercera. ¿Y dónde dicen la palabra? A la tercera vez que adulteres, ahí sí vas a ver. El que robe por tercera vez, el que mate por tercera vez, no. El que roba la primera vez, mi hija le hemos enseñado de pequeña, a la primera se obedece. Si ya te dije, no tengo que volver a repetirte. Si te repito nuevamente, ya viene con disciplina. Porque esa es la manera del Señor. A la primera se obedece. Ahora, de igual manera que los límites deben ser acordes a la edad,
las consecuencias deben ser acordes al límite que se rompió y también a la edad, a la gravedad de la falta. Por ejemplo, mi hija tiene un límite establecido, es si no se come el desayuno, no puede comer nada más hasta que se coma el desayuno. Hemos decidido con mi esposa que no la vamos a dejar. A mí la disciplina que me aplicaban mis papás era que no me paraba de la mesa hasta que no me comía todo, que para mí fue traumático eso. Con mi esposa decidimos, no vamos a hacer eso. Si no quiere comer, que no coma, pero la comida se va para la nevera. Decimos, lleva tu plato a la nevera y cuando tengas hambre, te comes eso. No puedes comer nada más. Ahí pueden haber caramelos, pueden haber frutas, puede haber lo que sea, pero hasta que no te hayas comido el desayuno o el almuerzo o la cena, no comes absolutamente nada más. Es un límite proporcional. A las 10 dice, tengo hambre, mi esposa le dice, allá está tu desayuno en la nevera. Entonces, sí, una consecuencia, ¿cuál es? Ya el huevo está frío, ya el café está frío, ya no están las cosas en la temperatura que estaban cuando se las sirvieron. Pero se come su desayuno, se le pasa el hambre y bueno, puede comer otra cosa si quiere. Pero ¿qué tal yo decirle a mi hija, no papá, no quiero desayunar, no tengo hambre? Perfecto, no comes en una semana. Es una cosa desproporcionada. Es una cosa que no tiene que ver con el límite que se rompió. Es decir, que los límites deben ser proporcionados a la falta. De la misma manera que lo podemos ver aún en el Código Penal de la ley de los hombres. Es decir, cadena perpetua porque se robó un caldo de gallina, es algo desproporcionado. ¿Sí? O sea, la pena, la consecuencia tiene que estar en establecimiento con la gravedad de la falta. Asimismo, si lo que hace mi hija es que coge el plato del desayuno y dice no quiero y se lo tira en la cara a mi esposa, le digo bueno, lo que quedó en el plato mételo en la nevera y no puedes comer nada más hasta que te comas eso. Ahí no hubo ninguna proporción, ahí se necesitaba algo mucho más grave, más drástico, porque la falta fue mucho más grave. ¿Me hago entender? Y eso es importante. Miren, esto requiere tiempo, esto requiere comunicación entre el matrimonio, esto requiere comunicación en la iglesia, en el ministerio. ¿Qué hacemos? A veces los ministerios de escuela dominical son campos de batalla y nadie puede hacer nada. No hay disciplina preestablecida. ¿Qué se hace con los niños que vienen y cogen a los otros y los levantan a golpes todos los días? Y no pasa nada. Y vienen y gritan vulgaridades porque lo hacen y no pasa nada. Por eso les decía inicialmente, aquí decidimos toda la iglesia junta, porque los papás allá soltaban el problema. Me decían, ahí se lo traigo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Bueno. Una de las cosas más difíciles en este punto es aplicar la consecuencia. Se establece el límite, se establece la consecuencia, se cumple la consecuencia. Muchos papás son incapaces de cumplir lo que le han dicho a su hijo. Por eso es importante que los límites y las consecuencias sean establecidas en cosas en que podamos realmente cumplir. Lo duro no es establecer el límite, sino lo duro es saber qué va a pasar realmente cuando nuestros hijos rompan ese límite y si realmente estamos dispuestos a verlos sufrir las consecuencias. Porque algunos papás me han dicho, yo soy incapaz de ir a pegarle. No, yo soy incapaz de decirle que no, con esa carita. Y se dejan manipular. Tenemos que ir y cumplir las consecuencias, lo que se ha advertido. Tenemos que hacerlo. Y pareciera mentira, pero los más débiles en eso son los hombres. Las mamás son más firmes. A veces los papás son, yo me doy cuenta a veces en la iglesia, vino algún día la esposa sola por algún motivo y el niño está ahí quieto todo el servicio. Y viene con el papá y se lo saboteó completamente. O sea que el que tiene problema de disciplina es el papá. El papá no es capaz de ir a disciplinar, el papá no es capaz. Ahora, con la nueva dinámica en la que el papá y la mamá están afuera de la casa, ninguno disciplina porque tienen cargo de conciencia. Si no, todo el día ha estado en la calle y llegar a disciplinarlo, pobrecito. Entonces, su propio pecado los acusa.
y les impide cumplir con lo que Dios les ha encomendado hacer, disciplinar a sus hijos. Ahora, las fotografías que tenemos acá, hablamos de cárcel, hablamos de muerte, y es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No significa que alguno pueda decir y establecer en su casa pena de muerte, ¿no? Si llegas a hacer eso, la pena aquí es la muerte y pasa allí al pabellón de fusilamiento. Recuerden que Dios no desea que nadie se pierda, sino que se arrepientan y sean salvos. Es lo que tenemos que establecer. Ahora bien, vamos a entender algo, y es que tenemos que comunicar. Es tremendo porque a veces los papás establecen el límite, establecen la consecuencia y el niño no lo sabe. Al niño hay que sentarlo y hay que decirle, hay que comunicarle los límites y las consecuencias. Y debemos asegurarnos que lo hayan entendido. Miren, yo con mi hija he aprendido realmente mucho de esto porque aún muy pequeña ella entiende. Hoy es más fácil, pero mucho más pequeña entendía decirle: Saris, no se puede meter la mano en tal lugar, o no se puede tomar tal cosa. ¿Qué sucede si lo haces? Me decía, pam, pam. Ok, ¿entendiste? ¿Qué pasa si vas allá? Pam, pam. Ahora, los límites y las consecuencias se deben estar recordando en la casa, no se deben poner en el olvido. Si miramos la palabra del Señor, el Señor desde Génesis a Apocalipsis nos viene hablando de el pecado y las consecuencias del pecado, los límites y las consecuencias de romper los límites. En la casa nos debemos asegurar que haya un excelente canal de comunicación. Los niños tienen que tener claro qué es lo que pasa si rompen los límites. Ahora bien, vamos a entrar en la parte práctica. De lo teórico, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Cuando no hay preguntas significa o que todo quedó claro o que nada quedó claro. No hay posibilidades de algo más. ¿Está todo claro? Ok. En la práctica vamos a mirar cómo se debe hacer la aplicación de eso. Lo primero, se debe identificar el límite que se violó. Es decir, de todo lo que hay establecido en una casa, lo primero que se hace con el niño que rompe el límite, que fue indisciplinado, es establecer. Mira, hay papás que cogen a los niños y les pegan y no les han dicho por qué. Dice, ya vete para tu cuarto. Y el niño no sabe, se va para el cuarto, pero allá está pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? No tengo la menor idea. Y aún como adultos nos pasa, no sé si bueno, a mí me ha pasado con mi esposa alguna vez que la veo molesta y yo, pero ¿por qué estás molesta? No sé qué fue lo que hice. Dime qué fue para poder pedirte perdón, arrepentirme o lo que sea, pero si no me cuentas. Y con los niños es igual. El niño se le debe mostrar cuál fue el límite que rompió. El ejemplo lo tenemos en Génesis, capítulo 3, versículo 11. Hablando de Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva rompieron el límite, lo primero que dijo el Señor fue, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Recuerda que Adán le dijo, escuchamos que estabas por el jardín y sentimos vergüenza porque estamos desnudos. Y el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor con Adán y Eva? Identificar el límite que habían roto ellos, la norma que habían transgredido ellos, cuál fue el pecado que cometieron. Imagínate si en lugar de eso Adán y Eva comen de la fruta del árbol prohibido y cuando se dan cuenta están en un lugar que no conocen fuera del jardín del Edén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué sucedió? Tal vez en el fondo lo sepan, pero el Señor nos enseña a través de este pasaje que se le debe enseñar y señalar a los niños ¿cuál fue el límite que rompieron? Eso es lo primero. Antes de hacer cualquier otra cosa, se le debe explicar cuál fue la situación que va a ocasionar la disciplina. Disciplinarlo sin poner de manifiesto el límite sería como condenar a una persona sin decirle el delito o el crimen que cometió. Imagínate a alguien que cogen en la calle, la policía, y lo meten a una mazmorra, le dejan allá 40 años y nadie le dice por qué. Oye, pero ¿por qué estás acá? Tú sabes. No, yo no sé, tú sabes. No, pero dime por qué no, tú sabes. Y hay papás que hacen con los niños eso. Pero papi, ¿por qué tú sabes?
Pero tú sabes. No, díselo. Cógelo y siéntalo y le ven acá. ¿Qué fue lo que hiciste? Fuiste a la cocina, rompiste aquello, jugaste encima de la cama, le contestaste a la abuela. ¿Qué fue lo que hizo? Identificar el límite es lo primero que tenemos que hacer. Ahora bien, lo siguiente que hacemos es hablar con el niño. Antes de pasar, porque hay unos que tal vez quieren desquitarse la violencia que sus padres les infligieron y quieren coger el niño a golpes, pero todo lo contrario, lo primero es hablar. Después de que se identificó el límite que se rompió, se debe hablar con el niño. Dice el versículo 9, entonces de Génesis, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Hubo un diálogo. Dios habló con Adán. Dios lo llamó y le dijo, ven acá, vamos a hablar. No salió disparando rayos y centellas, sino que habló con ellos. Primero, antes de cualquier otra cosa. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. De hecho, el hablar nos permite tener un espacio de tiempo para calmarnos. También, porque tal vez el límite que rompió fue que nos faltaron al respeto. El límite que rompió fue que se burlaron de nosotros. Mi hija tuvo, me acuerdo, un día que fue tremendo, en el que yo le decía, por ejemplo, Sarita, no toques esa columna, y ella me miraba y me decía, y me subía las cejas. Entonces vamos a disciplina. Y salía a la disciplina y venía otra vez y me miraba y decía, y la tocaba otra vez. Y la iba a la disciplinada y salía y otra vez. Lógicamente mi temperamento y mi nivel de tolerancia iba disminuyendo con cada vez que ella iba y tocaba la columna. En ese momento era un armario que no podía entrar allá. Pero el hablar con ella, las 20 veces que lo hizo ese día, me daba el espacio de calmarme. Y mientras hablaba con ella también yo estaba orando, Señor, acuérdame cómo me disciplinas tú a mí. Déjame recordar que tú no me coges a mí a golpe, sino que primero me hablas y me dices qué fue lo que sucedió. Entonces hablamos con el niño. El proceso de disciplina no tiene que ser más traumático de lo necesario. Eso es algo importante. Es decir, no tenemos que patear una puerta, no tenemos que coger los muros a golpes para que el niño sepa que estamos de mal genio. Tenemos que calmarnos e ir a hablar con ellos. ¿De acuerdo? Es importante. Tercer punto, aplique la disciplina. Es lo tercero que sigue acá. La sociedad moderna considera que el castigo físico es maltrato. Y partamos de la base que Dios no permite el maltrato de ninguna manera. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta a castigarlos físicamente. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Mira lo diferente que el Señor ve la disciplina física como la ve el mundo. Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Eso dice el Señor. Los psicólogos dicen que no. Yo le creo al Señor. Amén. Eso dice, los que aman a sus hijos les dan con la vara de la disciplina. Proverbios 23, 13, 14. No dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Aquí el Señor está hablando específicamente de la disciplina física y fíjate lo que está diciendo. No se van a morir si les das unos buenos azotes. No dice unos azotitos. Unos buenos azotes significa que le duela. Ahora vamos a mirar cómo, pero la palabra nos enseña al uso de la varita, al uso de la vara de la disciplina. Y de hecho dice que la disciplina física puede salvarlos de la muerte. Es tremendo
Porque muchos de los niños que hoy piensan que tienen unos padres muy cariñosos porque nunca los han disciplinado con vara, terminarán muertos espiritualmente, si no es que terminan muertos también físicamente antes de tiempo. Metidos en pandillas. Muchos de ustedes, sé que algunos de ustedes trabajan en sectores donde hay pandillas, pero no todos los niños están en las pandillas. Conozco mucha gente que se crió en lugares donde habían pandillas y no son pandilleros porque sus papás los disciplinaban y les daban vara. Así que no salían a meterse a la calle con las pandillas. Estamos perdiendo generaciones completas por el temor a aplicar la palabra de Dios. Y si me echan el bienestar, me lo echen. No que la críen ellos entonces. La hija que le dice o el hijo que le dice, si me pegas te echo el bienestar. Vete para el bienestar, yo te llevo, no me lo eches. Yo mismo voy y te llevo allá, evitémonos el trámite. Yo te dejo allá con todo gusto. Te aseguro que a los 2 días está ahí, ese mismo papito, perdón. Porque nadie le va a dar lo que le dan en el hotel mamá. Ninguno. Mira, no hay hotel fino que reemplace el hotel mamá. No hay ninguno. El corazón del muchacho, Proverbios 22:15, está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. Mira lo que nos dice el Señor, la disciplina física aleja al muchacho de la necedad, saca la necedad del corazón del muchacho y lo termina haciendo sabio. La Biblia es clara, como lo acabamos de ver, y estos son solamente 3 pasajes de muchos que tiene la Biblia acerca de disciplinar físicamente, pero nos enseña con claridad que la disciplina física hace parte y debe hacer parte del programa de disciplina de una familia con unos límites y unas consecuencias soportados en la palabra de Dios. Una disciplina sana debe incluir la disciplina física. Amén. Muchos no les gusta, pero es la verdad, se les debe incluir. Ahora, disciplina física sana. No hay autoridad para cogerlos a puños. No hay autoridad para reventarles la boca. No hay autoridad para darles patadas. Dice la vara de la disciplina. Y normalmente la vara lo que hacía era que le pegan al niño, le pegaban también, y es lo que debemos hacer en la cola. La cola es una de las partes del cuerpo que más tiene músculo y grasa, es decir, no corre por allí ningún órgano importante que se le pueda atrofiar. Y el propósito no es que la vara atraviese y la cola le salga adelante. Sí, porque hay papás que se pasan. Una vez escuché un papá que dijo, Juan, ¿dónde venden varitas? Porque la partí la última vez. Oye, ¿qué estás haciendo? Si la varita se partió, hay problemas contigo. El que necesita vara eres tú. Me hago entender. Pero tampoco es lo que hablaba hace un rato ahí. O tiene el niño pañal, short, bermuda, sudadera y le pegan sobre eso. No sintió nada. Hay que pelarle la nalga y tome. Sí, le tiene que doler. El propósito de la vara es que le duela, no que lo acabe, no que le quede un morado que le dure una semana completa. Se le debe poner rojo, lógicamente, le debe causar un escozor, el ardor, el dolor que causa la vara pegándole en la cola. Pero no podemos pegarle con la vara en las manos, en las piernas, en el pecho, en la espalda. No tenemos autoridad del Señor para hacer eso. Eso hacían los amos con los esclavos, los amos crueles con los esclavos. Y nuestros hijos no son nuestros esclavos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, la disciplina física hace parte, pero tiene que ser suministrada de buena manera. No se vale el cable de la plancha. ¿Alguno dieron cable de plancha alguna vez? A mí una vez me partieron un palo de escoba en la espalda. No se vale el palo de la escoba. No es lo primero que tengas en la mano, porque de pronto tienes en la mano el celular y te lo di, ¡pin! Le quedó aquí el celular, lo convertiste en alcancía, te tiraste el celular y te van a llevar preso, porque eso es maltrato infantil. De aquí a Pekín, como dicen. Eso es maltrato infantil y no estamos autorizados ni por el Señor ni por la sociedad
para maltratar a los niños. Ahora, lo que hablamos, no lo de imposibilitar, no es que el niño tenga que permanecer en cama 2 días después de que le diste vara o le quedó el pie entumido porque le dejaste el músculo atrofiado, es decir, consecuente con la edad del niño, consecuente con la gravedad de la falta, consecuente, pero no podemos maltratarlos. Ahora, este es uno de los puntos donde más familias se echan para atrás en la disciplina bíblica. Dicen, no, de ninguna manera yo le voy a pegar a mi hijo. ¿Has escuchado algún papá cristiano diciendo eso? Yo sí. No, yo a mi hijo no le voy a pegar. O sea, lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso. Y son cristianos o dicen ser cristianos. Eso es como decirle al Señor, lo siento, pero tú no tienes ni idea de criar hijos. Estamos en el siglo XXI. Y el Señor es eterno. Y su palabra es eterna y tiene aplicación hoy como la tenía en el momento en que fue escrito el proverbio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Los niños que no son disciplinados físicamente se resisten a la idea del infierno. ¿Sabes que hay estudios sobre eso? Muchas personas en la iglesia cristiana, muchos niños que han sido criados en la iglesia cristiana por padres permisivos que nunca los han disciplinado físicamente, no creen en el infierno. Porque tienen la idea de que mi papá no castigó nunca y Dios es más bueno que mi papá, Dios nunca va a echar a nadie al infierno. Aún hay cristianos que creen que el infierno es simplemente una metáfora, que no hay infierno, que no va a haber juicio. Pero un niño que ha experimentado la disciplina física en las manos de su papá o su mamá, sabe que de la misma manera su Padre Celestial traerá castigo si él decide romper los límites que él ha establecido. ¿De acuerdo? Así que tenemos que empezar también por esto. Ahora, en la medida en que van creciendo, la disciplina se tiene que ir comenzando a mezclar. Pues ya a uno de 16 años es más difícil pelarle la cola, ¿sí? Y le va a doler menos, y va a preferir eso a otras cosas. Entonces hay que ir jugando. En la medida en que van creciendo, el castigo ya puede ser, no vas al parque. Entonces eso le puede doler mucho más. Me acuerdo la primera vez que a mi hija le dije, ok, la disciplina ahora es que no vas a ir al parque. Y dijo, no papi, varita, porque es que varita duele 5 minutos ahí, y ya pasó. Pero el parque son 3 horas de diversión, de correr, de adrenalina, de más niños, de tirar arena al aire, como ella le encanta eso. Entonces eso le dolió más, el parque que la varita. A veces tocan las dos, no hay parque. Bueno, y varita, también hay varita. No hay parque y hay varita. Se van mezclando, a veces es necesario mezclar las dos cosas. Van creciendo y entonces ya también tenemos otras formas de castigo. Quítele el celular. De hecho, los niños pequeños no deben tener celular. Acceso a redes sociales y una cantidad de cosas que lo que hacen es llevarles información basura. Pero en la medida en que van creciendo y que tienen, miren, para un adolescente, prefieren que le den 20 días de varita a que lo dejen un día sin poder entrar a las redes sociales. Eso les duele más. Corta el internet, bloquéalo, eso le duele más, son castigos que tienen que ir creciendo con la edad. Y entre más grande sea, tócale el bolsillo y verás. No le des plata. Dile a un muchacho de 10º grado, en 11 grado, en la universidad, el castigo es que no te va a dar plata, aquí está tu huevo duro para que lleves para la merienda. Aplícasela para ver. Eso le va a doler mucho más. Imagínatelo en 10º sacando un huevo duro en el colegio. No lo va a hacer. Prefiere aguantar hambre, pero tú cumples con darle comida. Coge, aquí está tu huevo cocido, llévatelo. Llévatelo para el primer semestre abriendo el huevo cocido allá. No lo va a hacer. Le limitas los bolsillos y eso le duele mucho más que cualquier otra cosa. Entonces tenemos que ir aprendiendo, mezclando la restricción del televisor, de los videojuegos, las salidas al parque. Pueden hacer mucho más efecto que la varita, aunque la varita debe estar por ahí siempre como recurso. Y al inicio, pues no le puedes decir a tu hijo de 4 años, no te voy a dar dinero, porque eso no le afecta. Varita, ¿de acuerdo? Pero tenemos que poner en práctica la disciplina.
Ahora, después de que se aplicó la disciplina, tenemos que dar un espacio para reflexionar. Génesis capítulo 3, versículo 13 dice: entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Cuando Dios le pregunta a la mujer qué has hecho, le dio un espacio para pensar en lo que había hecho. Es necesario, dentro del proceso de disciplina, proveer un espacio para que el niño piense en lo que hizo. Ese espacio puede ser su cuarto, ese espacio puede ser la silla de pensar. Ahora, la silla de pensar no involucra las orejas de burro, que muchos le ponen a sus hijos, el cono, ve allá y con el corno de burro, no. Un espacio para que él piense, para que reflexione en lo que hizo, en las consecuencias que eso tuvo, y eso le permite realmente entender que lo que hizo trajo consecuencias a su vida. Es necesario, porque un proceso de disciplina que no involucre reflexión no producirá el fruto que se quiere, que es salvación. Y muy rápidamente lo va a volver a hacer. Tenemos que dar el espacio. Yo a mi hija la disciplino, le doy la varita y la dejo en su cuarto, te quedas aquí 2 minutos o 3 minutos, y el tiempo va creciendo también de acuerdo a la edad y a la falta, para que pienses en lo que hiciste, para que reflexiones en el límite que rompiste, la consecuencia que te trajo. Siguiente punto, damos espacio para orar. Debemos dar el espacio para que los niños oren. Lucas capítulo 15, versículo 18 dice: volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Actuando con base en los principios que hemos establecido y en el propósito de la disciplina, que es la salvación, es el primer propósito, tenemos que hacerle ver al niño que no solamente me ha ofendido a mí como papá a romper los límites de mi casa, sino que ha pecado. Algunos a los niños no le hablan de pecado porque les parece una palabra tremenda. Al niño hay que enseñarle acerca del pecado. Y hay que decirle que él pecó contra el Señor. Y darle, lo que hay que decirle es, mira, ahora ora y pídele perdón al Señor por lo que hiciste. Pídele perdón al Señor por haberle contestado a mamá, o pídele perdón al Señor por haber mentido. Cuando mi hija, por ejemplo, hizo una mentira, yo le digo, ¿sabes quién es el padre de la mentira? Cuando tú mientes, ¿a quién te pareces? ¿Te pareces a Satanás? ¿Te quieres parecer a Satanás? No, papi, yo no me quiero parecer a Satanás. Ok, pero lo que hiciste te hizo parecida a Satanás. Ahora pídele perdón al Señor. Pídele perdón por haber mentido, porque el Señor tiene el corazón triste. La Biblia dice en el Salmo, en uno de los Salmos, si no estoy mal, el 73, muchas veces me entristecieron en los páramos cuando pecaban contra mí. Es decir, que cuando nosotros pecamos, el corazón del Señor se entristece. Mira, es tremendo. Yo he visto a mi hija teniendo 4 años de rodillas en su cuarto, llorando con las manos levantadas, diciendo, Señor, perdóname. Así que el cuento de que hay que esperar que tengan 12 para hablar del pecado es un invento de Satanás. Ya ella entiende que cuando peca ofende al Señor y entristece al Señor. Y no es porque yo le diga de rodillas, manos alzadas y llorando. No, ¿sabes qué significa? El Espíritu Santo actúa en la manera en que yo como padre proveo la disciplina como está escrita en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, y muchas veces la veo, y a veces hacemos el devocional, y en el devocional estudiamos, porque eso es lo que se debe hacer, el devocional con la familia, y hago el devocional con ella y con mi esposa, y vemos algo que ella ha hecho mal, y las consecuencias que trae, y levanto la mirada leyendo la palabra y explicándole, la veo llorando. No, Señor, yo hice eso. Y no tiene 6 años todavía. Ah, es que la hija del pastor. No, no es porque sea la hija del pastor. Es porque está recibiendo disciplina bíblica. Y está generando temor de Dios en su corazón. Esa es mi tarea principal. Aquí vemos cómo el hijo pródigo vuelve a la casa y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, fundamental que entienda que no solamente ofendió a papá y a mamá, o a la abuela, o a quien haya ofendido, sino que ofendió al Señor. Siguiente punto, dentro de este proceso, ore con el niño. Hay que orar con el niño. Lucas 22:31. Simón, Simón,
Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Luego de generar el espacio para que el niño o la niña ore, yo como autoridad debo orar con él y debo orar por él. Después de que mi hija ora, yo la abrazo, pongo mi mano sobre su cabeza y oro por ella. En voz alta, que ella escuche mi oración, y mi oración es primero darle gracias por ella, pedirle: Señor, no permitas que el enemigo le haga creer que no la quiero, que no la amo, y Señor, dale fuerzas para obedecer, dale un corazón temeroso de ti, ayúdale a comprender que la paga del pecado es la muerte. Y bueno, oro específicamente por la situación. Oro por ella, la encomiendo al Señor, se la entrego al Señor, y eso hace que se fortalezca su espíritu. Eso es fundamental. Esto le va a enseñar a nuestros hijos que yo también soy dependiente de Dios, porque le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes cambiarla, tú sí puedes moldear su carácter, tú puedes darle la vida que tú quieres, Señor. Pero es en voz alta, y no tiene que ser una oración pasajera: ay, Señor, cámbiala porque no me la aguanto más. Cuidado, es una oración para restaurar, es una oración para que el Señor la bendiga, es una oración donde le digo: Sarita, no estás sola en este proceso, como tu padre te acompaño, como tu hermano en la fe, donde le digo: yo también he pecado y también he buscado la misericordia de Dios. Ese proceso es fundamental, orar con el niño, con la niña, después de que él ya oró. Siguiente paso, dentro del proceso de disciplina: restablecer el vínculo. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, el Señor le está hablando a Caín y le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Una de las cosas o de las consecuencias más terribles del pecado es que rompe el vínculo con el Señor y rompe el vínculo del niño con los padres, especialmente en el proceso de la disciplina. ¿Te has dado cuenta cómo cuando un niño uno lo disciplina o le llama la atención, baja la mirada? ¿Lo has visto? Siempre bajan la mirada, hacen lo mismo que Caín. Es el pecado que los está acusando y bajan la mirada. Mi hija ha orado, yo he orado con ella, pero inmediatamente me aseguro, le subo la barbilla y le digo: mírame, y mírame a los ojos, hasta que ella no. Y a veces, has visto niños que, y uno le sube la cabeza y meten los ojos allá abajo: mírame, y apenas me mira a los ojos le digo: te amo. Es lo primero que tengo que hacer, restablecer el vínculo con mi hija. Ella tiene que entender que a pesar de lo que hizo, al momento de perdonarla, ella sigue contando conmigo y sigue disfrutando de mi amor. Tengo que restablecer el vínculo inmediatamente, porque el enemigo, si tú no haces eso, si el papá no hace eso con el hijo, el que va a hablarle después va a ser Satanás. Y le va a dañar el corazón y le va a decir: ¿te das cuenta? Tu papá no te quiere, tu papá no te ama, tu papá te odia, tú eres adoptado, tú eres adoptada, siempre han preferido a tu hermano, siempre han preferido a tu hermana. Eso es lo que le va a decir el enemigo. Pero yo tengo que asegurarme de que de esa habitación siempre salgamos como amigos, siempre salgamos enamorados. Mira, cuando yo salgo a disciplinar a mi hija, salimos abrazados, siempre salimos abrazados, siempre salimos en una muestra de cariño mutuo, porque eso es lo que debe darse. La disciplina es una muestra de amor. Recuerden que fue lo primero que vimos hoy. Es una muestra de amor y tengo que mostrarle que la sigo amando. La vergüenza del pecado les hace bajar, pero como dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Mi amor por ella cubre la multitud de sus pecados, así que debo mostrar el amor restableciendo el vínculo. Es fundamental abrazarlos después de disciplinarlos, no después de que pecaron, porque los niños pecan y ya papito, no pasó nada. No, si pasó algo.
Pasó algo grave, rompió el límite, aplícale la disciplina, pero en el proceso hay que abrazarlo. Yo a Sarita le digo, y lo que más le decía, empezando a disciplinarla: Saris, yo te disciplino porque te amo. Y yo no quiero que alguien que no te ame te castigue. Yo te amo y te voy a disciplinar con amor. Pero otros allá afuera no lo van a hacer así, Saris. Y me acuerdo que una vez mi esposa estaba llorando, porque ahora tengo que disciplinarla varias veces. Le dijo: Saris, yo no quiero disciplinarte más. Y lloraba, y Sarita, en medio de su rebeldía, le dijo: no, mami, disciplíname porque tú me amas. Es tremendo. Y vuelvo a decirlo, porque alguna vez alguien me lo dijo: bueno, tú cuentas muchas cosas de tu hija. Eso lo he visto en muchos hogares cristianos también, que siguen los principios bíblicos de la disciplina. Porque no se trata de una cuestión, de una unción pastoral. Aquí no dice que los hijos de los pastores disciplinados así. De hecho, con tristeza, hay que decir que muchos de los hijos más indisciplinados son los de los pastores hoy en día. Son de los que menos reciben disciplina a la luz de la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice: y el Señor Dios hizo ropas de piel de animales para Adán y su esposa. La desnudez que tenían Adán y Eva impedía que se acercaran al Señor, perdón. Por eso no es el niño el que debe restablecer el vínculo, sino es el padre el que debe restablecer el vínculo. Lo que Adán y Eva intentaron hacer, taparse con las hojitas de parra, fue algo ridículo, no los tapaban realmente. Así que el Señor, aunque ese sacrificio apunta a Cristo, pero no estamos hablando de eso el día de hoy, es el mismo Dios el que hace pieles, vestidos de piel, y los cubre para que pudiesen estar delante de Él sin sentirse avergonzados. Es decir, que es tarea del papá, es tarea de la mamá, de la autoridad, restablecer ese vínculo. Es fundamental. Miren, una disciplina con límites establecidos a la luz de la palabra, con consecuencias establecidas a la luz de la palabra, donde se le identifique el límite, se hable con él, se le aplique la disciplina, se haga todo esto y el niño reflexione, se ore con el niño y no se restablezca el vínculo. Mejor no hubieran hecho nada, porque se lo dejaron en bandeja de plata al enemigo. Hay que hacerlo. Por eso esto no es fácil. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Disciplinar a mi hija me cuesta tiempo, mucho tiempo. Le invierto tiempo, pero es que eso es más importante a que aprenda otras cosas. Si mi hija no es la mejor en matemáticas, no hay nada que diga, y los que no son muy buenos en matemáticas no entran al reino de los cielos. Pero si mi hija no tiene temor de Dios, puede ser la mejor en matemáticas y no va a entrar al reino de los cielos. Esa es mi tarea principal. Siguiente punto en el proceso: reafirme el motivo de la disciplina. Eso es fundamental. No es volverle a echar sal a la herida, sino todo lo contrario, decirle: mira, te disciplino por amor, y eso inmediatamente me lleva a volver a tocar el límite, decirle por qué la he disciplinado. Al siguiente punto que va pegado a este, y es: reafirme el límite que se rompió. Es decir, tenemos que volverle a decir que las amamos o lo amamos y por eso lo disciplinamos, pero también tengo que volver a decirle qué fue y decirle: ¿entiendes por qué te discipliné? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Y reafirmarle y decirle: ok, ya te discipliné por esto, pero si lo vuelves a hacer, te vuelvo a disciplinar. Te amo, pero si lo vuelves a hacer, te vuelvo a disciplinar. El día que te conté que mi hija cogió la columna 20 veces, el armario 20 veces, las 20 veces le dije: te amo. Hice todo el proceso. Le dije: si lo vuelves a hacer, te vuelvo a disciplinar. ¿Entendiste? Sí. Y salía y lo cogía. Otra vez, vamos para acá. La misma. A ver quién. Mi responsabilidad es seguirla disciplinando y no cansarme de disciplinarla. Hasta que la última ya salió y nunca más lo ha vuelto a coger. Pero fueron 20 veces, fue un desgaste. Bueno, el Señor es bueno porque era un día que podía estar en la casa, así que fue toda una tarde. Ese día sí le quedó la cola roja. Sí, mi esposa lloraba allá atrás y decía: no más.
Tengo que volver a hacerlo. ¿Cómo la dejo si salió de la disciplina a volver a coger la columna? Mejor no hubiera hecho nada desde el principio. Me toca hasta que se canse ella. Yo no me voy a cansar. Y le decía, mira, te amo, pero si lo vuelves a hacer, te voy a volver a disciplinar. Yo no me voy a cansar de mostrarte mi amor en esto. Bueno, papi. Y salía y tocaba la cruz. Y otra vez, pero ya no más. Así que debemos volver a identificar y a reafirmar. Es decir, porque un niño puede tender a pensar que como ya lo disciplinaron una vez por haber mentido, como que ya quedó prepago. Entonces ya tengo límite para mentir porque ya me castigaron por eso. No hay que volver a decir, el límite sigue vigente. Si vuelves a mentir, te vuelvo a disciplinar. Si vuelves a hacer eso, vuelves a experimentar el castigo que se te ha anunciado. Hasta aquí, preguntas del proceso. Ahí termina el proceso básico. Ahora vamos a mirar lo que nunca se debe hacer. Entonces vamos a ver varias cosas. Salmo capítulo 6, versículo 1 dice, oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Nosotros nunca debemos disciplinar a nuestros hijos con enojo. El peor compañero en un proceso de disciplina es el enojo. Así que cálmate, ora. Si fue tan grave la cosa que tienes que primero dices, no, si la cojo ahorita la voy a acabar, entonces métete al baño, ora. Acuérdate de que tú le has pedido a Dios que no te discipline en todo su enojo porque te destruiría. Entonces no disciplines a tu hijo o a tu hija en todo tu enojo porque lo destruirías. Es el peor aliado. El enojo nunca debe estar presente en medio de la disciplina. Cuando yo disciplino a mi hija, no puedo estar enojado. Tengo que haberme calmado ya, ¿ok? Nunca, hay cosas que nunca debemos hacer, teniendo en cuenta esto. Lo primero, nunca debemos gritar. Los gritos, que son muy frecuentes, de hecho es tremendo, porque la mayoría de papás que no disciplinan físicamente, gritan. Y es malísimo. Realmente el grito no genera nada bueno en el niño. El grito en la mente y el corazón del niño lo que causa es confusión, los asusta. Escuchan un grito y ellos se asustan, se confunden, realmente no saben qué hacer ante el grito. Alguna vez le decía a mi esposa que se molestó y la gritó y le dije, nena, no la grites, disciplínala. O sea, si hay que disciplinarla otra vez, la volvemos a disciplinar, pero no hay que gritar. A los niños no se les debe gritar nunca. Ahora, eso no significa que no se les pueda hablar con firmeza, son dos cosas diferentes. En algún momento yo a la iglesia le hablo con firmeza, pero no la grito. Son dos cosas distintas. No significa que todo acabó de quebrar toda la vajilla y, princesa, ven acá, amorcito corazón, ven, tú la que quebraste la vajillita. No, hay momentos en hablarles con firmeza, pero no debemos gritarlos. Nunca debemos usar palabras peyorativas con nuestros hijos. Normalmente, también lo digo así, los papás que no disciplinan físicamente, que no siguen el proceso del Señor, usan adjetivos descalificativos con sus hijos, bruto, bruta, animal, bestia, una cantidad de palabras que no edifican absolutamente para nada. No podemos decirles que son brutos, que son idiotas, bueno, para nada. Tenemos es que levantarlos y edificarlos. Tampoco podemos estar en el otro lado de decirle quién es el príncipe del mundo, porque se lo levantan creyendo, se levantan creyéndolo y después bájalos de esa nube. Tenemos que realmente decirles la verdad, pero no tenemos derecho a usar palabras peyorativas. Nunca debemos maltratar físicamente. Es tremenda esa fotografía, ese montaje que tenemos ahí. Es un montaje para que no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero no podemos pasarnos de lo que el Señor nos ha dicho, la varita en la cola. No podemos levantarlos a cachetadas, ni a puñetazos, ni cogerle las orejas y levantar. Hay papás que están a punto de arrancarle la oreja al niño. No podemos ponerles torturas. Recuerdo que mi abuelo a mi mamá los hacían arrodillar sobre frijoles.
hasta que le pidieran perdón al hermano o a la hermana. Eso es tortura. Dios no nos ha autorizado a hacer nada de eso. Era tremendo. Algunos, una abuela de la familia, por otro lado, le pegaba a los niños con pringamosa. Él los cogiera con pringamosa. Entonces, no solamente era el pringazo, sino la piquiña. Es decir, eso ya es tortura. No tenemos derecho a hacer nada de eso, ¿de acuerdo? De ninguna manera la disciplina física debe producir sangrado o generar, como lo hablamos, incapacidad física. La varita, nada de zapatos, nada de relojes, nada de cables, nada de palos, nada de puños, solamente la varita es lo autorizado por el Señor. No podemos empujarlos. Papás que empujan a los niños también y los van tirando y les provoca como sacarlo a la calle a pelear. No podemos hacer nada de esos. Ahora, nunca debemos asustarlos. Alguna vez el papá le no se lo va a hacer, pero el pelado queda ya privado del susto, o yo lo he visto y le levantan la pierna como si lo fueran a patear allá al otro lado. No lo hagan, no hay que asustarlos. No tenemos que hacer ese tipo de acciones realmente, ni anunciar castigos que no estamos en capacidad de cumplir. Y la próxima vez te entrego al carromulero. La próxima vez duermes en la calle, la próxima vez te dejo para que las ratas te muerdan en el patio, cosas que nunca vas a hacer. Son castigos amenazas que violentan al niño y que además le hacen creer que la autoridad no cumple lo que promete. O sea, no vas a estar a hacerlo. Vuelves a hacerlo y le decía, no te vuelvo a dar comida en esta casa, tu hijo tiene 4 años, es mentira. Le vas a dar comida a mediodía. Le vas a dar comida mañana. Entonces, háblale de cosas que realmente puedas cumplir. Te voy a dejar sin estudio, vas a ver, no lo vas a cumplir. Entonces, dile cosas que realmente vas a cumplir. Perdón, antes de establecer cualquier consecuencia, debes examinarte a ti mismo y estar seguro de que estás dispuesto a cumplirlas. Porque muchas veces las consecuencias afectan toda la familia. Por ejemplo, una vez yo tenía muchas ganas de comerme un helado, en una tarde calurosa, y le dije a mi esposa, quiero comerme un helado. Entonces le dije a mi hija, bueno, nena, ahorita te llevo a comerte un helado. Me dijo, papi, ¿de verdad? Le dije, sí, pero obedece a mamá, ve y haz la tarea. Si haces la tarea, te llevo a comer el helado. Y no hizo la tarea, se llegó la hora y no había hecho la tarea. Cumplir con la consecuencia de ella implicaba que ni yo tampoco comía helado, porque no podemos dejarla de 4 años sola en la casa. Así que debo estar dispuesto, porque muchos papás dicen, no me voy a castigar por ella. Entonces vamos todos, pero no es por ti, es por mí. No deben ir a comer helado, no deben salir al parque, no deben hacer nada, porque entonces de nada sirvió el límite y la consecuencia establecida. ¿Me hago entender? ¿Ok? 5:35 si no estoy mal, y acabamos ya de terminar todo el material. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro o no quedó nada claro? ¿Seguro nadie quiere intervenir, nadie necesita nada? ¿Ok? Entonces, pues vamos a orar.